La primera vez que escuché sus risas, estaba completamente solo. Era de noche, y apenas tenía 7 años. No sé si alguna vez has sentido esa sensación, cuando el silencio es tan profundo que hasta parece que puedes oírlo respirar. Era uno de esos momentos. Estaba en mi cuarto, bajo las cobijas, abrazando mi osito de peluche. El zumbido de la ciudad se filtraba por las ventanas de la pequeña casa en la que vivíamos en Iztapalapa, pero por alguna razón, aquella noche se sentía todo tan quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, las risas. Eran susurros mezclados con pequeños chillidos, como si alguien estuviera jugando. Se escuchaban desde algún rincón oscuro de la casa. Tal vez es la tele, pensé, queriendo convencerme de que no había nada extraño, que mis papás estaban viendo algún programa en la sala, aunque yo sabía muy bien que a esa hora ya estaban dormidos. Sin embargo, esas risas eran diferentes, casi burlonas, como si algo o alguien se estuviera divirtiendo a mi costa. No le di más importancia y traté de dormirme. Pero el problema fue que, con cada noche que pasaba, esas risas se hacían más claras, más cercanas. Y cuando cerraba los ojos, podía ver pequeñas sombras corriendo de un lado a otro de mi cuarto. La sensación era de algo terrible, como si esas pequeñas criaturas quisieran que las viera, que jugara su juego. Una noche, el sonido fue tan fuerte que me obligó a levantarme de la cama. Salí de mi cuarto, temblando, y caminando hacia el pasillo, vi algo que jamás olvidaré. Frente a la puerta del cuarto de mis padres, había una pequeña figura, no más alta que mis rodillas. Era oscuro, como si estuviera cubierto de sombras que se movían alrededor de su cuerpo. Sus ojos brillaban con un destello rojo que me miraba directamente. Me quedé paralizado, y entonces escuché un susurro: «Ven a jugar con nosotros». Recuerdo que el miedo me paralizó por completo. No pude moverme, no pude gritar, solo pude quedarme ahí, observando a aquella criatura que parecía disfrutar mi terror. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento todo se volvió negro. A la mañana siguiente, desperté en mi cama. Mi mamá me miró preocupada cuando le conté lo que había visto. Me dijo que seguro había sido una pesadilla, que yo tenía mucha imaginación. Pero yo sabía que no era un sueño. Pude sentirlo, pude ver esos ojos rojos en la oscuridad, pude oír esa voz. Esa noche me juré a mí mismo que no volvería a levantarme de la cama, que me quedaría bajo las cobijas, sin importar lo que escuchara. Pero mis intentos fueron inútiles. Las risas y los susurros continuaron, cada vez más claros, cada vez más cerca. Un día, mientras estaba en la escuela, mi mejor amigo me contó sobre unos duendes que, según su abuela, vivían en las casas y se llevaban las cosas pequeñas. Se los llamaba luxes, criaturas de la selva que de alguna forma habían encontrado su camino a las ciudades, trayendo consigo el caos. Pero lo que él me contó no se parecía a lo que yo veía. Estos duendes, mis duendes, parecían algo mucho más oscuro, algo malvado. Con el tiempo, las cosas se volvieron aún más extrañas. Mis juguetes desaparecían, las luces parpadeaban y las risas se transformaban en susurros que repetían mi nombre. Hubo una noche, meses después, en que decidí contarle a mi abuela, quien vivía con nosotros. Sabía que ella creía en lo sobrenatural, siempre hablaba de las cosas extrañas que veía en sus sueños. Cuando le conté, su rostro se puso pálido y me hizo una señal de silencio. «No debes hablar de ellos», me dijo con voz temblorosa. «Si hablas de ellos, los haces más fuertes». Esa noche, mi abuela colocó una especie de altar en mi cuarto. Encendió velas y recitó palabras en un idioma que no conocía. Me dijo que no me preocupara, que con esto los espantaría. Pero al caer la noche, cuando las velas ya se habían apagado, los duendes volvieron, y esta vez, fue peor. La primera vez que me atacaron. Estaba a punto de quedarme dormido cuando sentí algo jalando mi cobija. Me la arrebataban con fuerza, tirando de ella hacia los pies de mi cama. Abrí los ojos, aterrorizado, y ahí estaban, 3 pequeñas figuras, agazapadas, mirándome con sus ojos brillantes y burlones. Eran bajos, no más altos que mis rodillas, con rostros torcidos y sonrisas llenas de dientes puntiagudos. Sus manos eran delgadas, con uñas largas y afiladas que raspaban la madera de mi cama. Uno de ellos se acercó más y me susurró al oído: «Sal con nosotros, solo queremos jugar».
En ese instante, sentí algo en mi pecho, como si un peso enorme me aplastara, dejándome sin aire. Intenté gritar, pero no podía. Era como si me hubieran amarrado con una fuerza invisible, inmovilizándome. El duende que estaba más cerca extendió una mano y me rozó el brazo. Su tacto era helado, como el contacto con el metal en pleno invierno. Y entonces, como si nada, desaparecieron. Después de esa noche, no pude más. Sabía que estos duendes no se detendrían, que estaban empeñados en jugar conmigo hasta el final, hasta que ya no pudiera resistir. Fui con mi abuela, le conté todo y ella me dijo que había un último recurso, un ritual que los podría alejar, pero que era peligroso. Tendríamos que hacerlo esa misma noche, y yo tendría que ser fuerte, sin mostrarles ningún signo de debilidad. Esa noche, mi abuela me llevó al patio trasero y trazó un círculo con sal alrededor de nosotros. Colocó velas en cada punto cardinal y empezó a recitar palabras que jamás había escuchado. Me miró a los ojos y me dijo: no te salgas del círculo, no importa lo que veas o escuches. El ritual comenzó y, de inmediato, escuchamos las risas. Aparecieron en las sombras del patio, sus ojos rojos brillaban, y sus rostros parecían aún más torcidos y horribles que antes. Intentaron acercarse, pero algo los mantenía alejados. Mis manos temblaban, y mi abuela repetía las palabras sin detenerse, sin mostrar miedo. Yo, en cambio, estaba aterrado. De repente, uno de ellos se abalanzó contra mí, rompiendo el círculo de sal. Caí al suelo, y sentí sus manos en mi cuello, apretando, como si quisiera ahogarme. Pero justo en ese momento, mi abuela gritó algo en voz alta, y los duendes desaparecieron, como polvo arrastrado por el viento. Desde esa noche, no volví a verlos. Pero hasta el día de hoy, cuando estoy solo en mi cuarto, a veces escucho un susurro, una risa lejana que parece venir de algún rincón oscuro. Y aunque ya soy un adulto, no puedo evitar mirar hacia la esquina, esperando no ver esos ojos rojos que, en algún momento, me invitaron a jugar. Aún no logro entender si lo que viví fue real o una pesadilla de la que no he podido despertar. Solo sé que mi vida cambió para siempre después de aquella noche. Desde entonces, he tenido que acostumbrarme a vivir con las luces encendidas y a cerrar con llave cada puerta, cada ventana. Pero aún así, no me siento seguro, no del todo. Porque cuando has visto a los ojos de una de esas cosas, te das cuenta de que no hay puerta ni pared que te proteja. Y yo los vi sus ojos. Todo comenzó en una madrugada fría de noviembre, en uno de esos viejos barrios de la Ciudad de México, donde las casas parecen guardar secretos de siglos. Había salido tarde del trabajo y, para ahorrar algo de dinero, decidí tomar un atajo por un callejón que cruzaba hacia mi colonia. Había escuchado que no era un buen lugar para andar solo de noche, pero no pensé mucho en ello, confiado en que una caminata rápida y sin mirar a los lados me llevaría a casa a salvo. Pero algo raro pasó esa noche. Al entrar al callejón, el aire se volvió denso, casi como si alguien estuviera apretándome el pecho. Todo estaba inusualmente silencioso, ni un solo ruido de coches o perros ladrando a lo lejos. De repente, escuché un sonido extraño, un murmullo en algún lugar, como una especie de risa aguda, distorsionada, pero no se oía humana. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces sentí algo que heló mi sangre, unas manos pequeñas pero increíblemente fuertes me jalaron del pantalón. Bajé la mirada y ahí estaban, ojos pequeños y brillantes que me miraban desde la oscuridad, llenos de malicia, como si disfrutaran el miedo que me provocaban. Eran varios, al menos 4 o 5 de esos ojos que parpadeaban y se movían en distintas direcciones, como si se escondieran en las sombras para acecharme. En ese momento, no lo pensé, lo único que hice fue correr. Corrí como nunca, sin voltear atrás, hasta llegar a mi casa. Al entrar, cerré la puerta y me quedé de pie un rato, respirando agitado, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero la risa, esa risa seguía en mi cabeza, burlona, como si supieran que el miedo me había atrapado y que ellos, de alguna forma, habían ganado. Después de esa noche, intenté olvidar lo que pasó, convenciéndome de que todo fue una pesadilla causada por el cansancio. Pero las cosas solo empeoraron.
No pasaron más de 2 días cuando empecé a escuchar esos mismos murmullos y risas, solo que esta vez venían de mi propia casa. Los primeros días pensé que era alguna broma de mis vecinos. Quizá el viento, tal vez el ruido de los viejos muros de la casa, pero las risas eran tan claras, tan cercanas, que empecé a dudar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo que nunca había sentido antes, la presencia de alguien más en mi habitación. No vi nada al principio, solo escuchaba esos pasos diminutos, como de alguien que caminaba descalzo sobre el suelo de madera. Entonces, los vi. 2 pequeños ojos brillantes, escondidos en la esquina de mi habitación, asomándose desde las sombras. Eran los mismos ojos que había visto en el callejón. Mi cuerpo entero se paralizó, mi respiración se detuvo, y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar para que desaparecieran. Pero no desaparecieron. Las siguientes noches se volvieron un tormento. Escuchaba pasos a mi alrededor, puertas que se cerraban de golpe, y esas risas llenas de odio y burla. Parecía que disfrutaban viéndome aterrado, acechándome, como si fueran depredadores jugando con su presa. Y cada noche, parecían estar más cerca. Una madrugada, desesperado y sin saber qué hacer, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba en mi casa. Armado con una lámpara y un crucifijo que había encontrado en un cajón, caminé por cada rincón, esperando encontrar alguna explicación lógica. Revisé cada habitación, cada esquina, pero no había nada. Casi me convencí de que estaba volviéndome loco, hasta que llegué a la cocina. La luz de la lámpara iluminó la figura de una pequeña criatura, apenas del tamaño de un niño, pero con una apariencia distorsionada, grotesca. Su piel era de un color grisáceo, y sus ojos eran grandes, desproporcionados, con una mirada que emanaba pura maldad. Estaba allí, de pie, mirándome con una sonrisa espeluznante. Y no estaba solo. De entre las sombras, aparecieron otros, 4 en total, rodeándome. Intenté moverme, pero no pude. Sentí como si algo invisible me estuviera sujetando, como si me estuvieran atrapando en una especie de hechizo. Las criaturas empezaron a acercarse, y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, esperando lo peor. Entonces, sentí un dolor agudo en mi pierna, como si algo me hubiera arañado. Grité, y en ese momento, como si mi grito los hubiera asustado, las criaturas desaparecieron en las sombras. La herida en mi pierna era real. Había marcas, como pequeñas garras que me habían arañado. Esa noche supe que no estaba loco, que esos seres eran reales y que, de alguna forma, habían entrado en mi casa. A partir de entonces, intenté todo para deshacerme de ellos. Fui a iglesias, consulté con sacerdotes y hasta con un curandero, que me dijo que lo que tenía en casa eran duendes malignos. Según él, estos seres eran criaturas de otra dimensión, atraídas por el miedo y las emociones negativas. Me recomendó realizar una limpia en la casa y mantener siempre objetos de protección, como tijeras y espejos, para ahuyentarlos. Hice todo lo que me dijeron, pero los duendes no se fueron. Parecían disfrutar cada vez más, apareciendo de noche, dejando pequeños rastros, como si estuvieran burlándose de mis intentos por deshacerme de ellos. Dejaban huellas de barro en el piso, movían las cosas del lugar, y cada vez sus ataques se volvían más agresivos. Una noche, mientras dormía, sentí como si alguien se subiera a mi pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, una de esas criaturas, mirándome con una expresión de odio puro, con esos ojos brillantes y una sonrisa que parecía imposible en su pequeño rostro. Me faltaba el aire, no podía moverme, y sentí que me estaba ahogando. Fue en ese momento cuando comprendí que no tenía escapatoria, que esos seres no iban a irse. Los días siguientes se volvieron una tortura. Ya no solo los veía en mi casa, sino que empezaron a aparecer en otros lugares. En el trabajo, sentía su presencia en los pasillos. En la calle, veía esos ojos mirándome desde las sombras. Era como si me estuvieran siguiendo a donde fuera, acosándome, disfrutando de mi desesperación. Llegué al límite cuando un día encontré una nota en mi mesa de noche, escrita en una letra diminuta y temblorosa. Decía, ya no puedes esconderte. Somos parte de ti. Desde entonces, no he vuelto a tener una noche de paz. Las risas, los murmullos, esos pasos pequeños y esos ojos siguen apareciendo. Intenté mudarme, dejar todo atrás,
pero no importa dónde vaya, ellos siempre están allí, esperándome en las sombras, recordándome que no hay escapatoria. He intentado todo para deshacerme de ellos, pero parece que no quieren irse. Tal vez sea porque, en el fondo, saben que ya les pertenezco. Y aunque a veces intento convencerme de que todo es solo mi imaginación, siempre vuelvo a escuchar esa risa burlona, esos ojos en la oscuridad que nunca me dejan en paz.